La última novela es el pináculo de la creación de un autor, es donde él ha podido amalgamar todo lo que ha hecho hasta ese momento y sublimarlo. Yo creo que, por lo tanto, siempre el último de los trabajos que entrega esa imprenta debería ser el mejor. Al menos en mi caso yo intento que sea siempre así. El Premio Planeta tiene 66 años de historia. Han pasado por él grandes novelistas y enormes novelas, desde Ana María Matute a Juan Marsé, pasando por Juan Eslava Galán, Antonio Gala, en fin, autores que han sido parte intrínseca de la historia de la literatura escrita en español, y por lo tanto sumarse a ese mito significa mucho para cualquier escritor. Sí, es verdad, una novela, al menos una novela contemporánea, debe tener todos estos elementos, debe de tener esa intriga, ese suspense, esa dosis de amor, ese misterio, si es posible histórico y bien documentado mejor, pero además El fuego invisible tiene un ingrediente secreto más, y ese ingrediente es la trascendencia. Trata de resolver una enorme pregunta que acompaña a la especie humana desde sus orígenes, que es ¿de dónde vienen las ideas? En el fondo, si lo pensamos, la literatura fue inventada para resolver grandes preguntas. Cuando hace 5000 años un anónimo autor talla sobre tablillas de barro la epopeya de Gilgamesh, está intentando resolver en la antigua Sumeria por qué un rey como Gilgamesh tenía que morirse igual que cualquiera de sus súbditos, y quería descubrir por qué las clases dominantes no conseguían la inmortalidad que tenían los dioses. Era una pregunta trascendente y la literatura se inventó para resolverla. Yo he tomado ese testigo y trato de aplicarlo al fuego invisible, a mi última novela. Nostete ipsum es una frase que encontramos en los frontispicios incluso de algunos museos. En Madrid, por ejemplo, en el Museo Nacional de Antropología, se puede leer sobre la entrada, sobre las columnas dóricas de entrada al templo. Ese conócete a ti mismo es la gran enseñanza de nuestros clásicos. Hay que conocer el universo, obviamente, y hay que tener curiosidad por lo que hay ahí fuera. Pero el universo más duro de explorar, el más difícil y a la vez el más importante, es el interior. Es conocer tus emociones, conocer tu capacidad de reacción, tu resistencia, tu intelecto y el alcance del mismo. Por eso los clásicos se centraron tanto en ese viaje. El grial en el fuego invisible es casi una excusa. Lo que yo trato de resolver es si las palabras tienen poder. Si de alguna manera palabras inventadas en un momento determinado han podido llegar a cambiar no solo la vida de algunas personas, sino la de civilizaciones enteras. Y es ahí donde me tropiezo con la palabra grial. Grial es un término que no aparece en los evangelios, que no está en la historia sagrada vinculada a la última cena, aunque nos parezca increíble. Es un término que se inventa en la Edad Media, en 1180, lo hace un poeta al servicio de un cruzado, de uno de los señores que tomaron Jerusalén, de Felipe de Flandes, y esa palabra no está asociada a la copa de Jesús en la última cena, sino que en esa obra está vinculada a una mujer que porta un cuenco del que salen unos rayos resplandecientes capaces de apagar cualquier luz que tuviera alrededor. Eso, y no otra cosa, es el grial. Pero ese concepto, estaba siendo pintado ya desde hacía décadas en España, en los Pirineos españoles, por algunos artistas que estaban decorando ábsides románicos. Así que, de alguna manera, el grial se inventa primero pictóricamente, luego se adapta a la literatura y después de adaptarse a la literatura cambia la historia de Europa, porque muchos trovadores tomarán el testigo de esa historia, la vincularán a la última cena, hará que mucha gente busque esa reliquia sagrada en los lugares más extraños que te puedas imaginar y abocará a la aventura a miles, si no millones de personas desde el siglo XII hasta nuestros días. El último paso, el de mi novela. Bueno, el origen de mi interés por el grial está precisamente en el mural que Leonardo da Vinci pintó en 1497 para el duque de Milán, para Ludovico Sforza, en la iglesia de Santa María delle Grazie. Él ejecuta una obra pictórica enorme, la más grande de toda su trayectoria, son casi 10 metros de pintura, y representa allí a Jesús y los 12 en el momento en el que Jesús está organizando esa última cena. Pero en esa mesa no está el grial,
y a mí aquello me llamó mucho la atención. Yo tropecé con esa anomalía a principios de siglo, ¿no? Cuando yo estaba escribiendo La cena secreta. Me quedé tan impactado con la ausencia del Grial y tan curioso por saber por qué Leonardo da Vinci olvidó, entre comillas, incluirlo, que desde entonces hasta ahora no he parado de buscar el Grial por todas partes. Y creo que ha sido fruto de esa búsqueda que me ha llevado a catedrales como la de Valencia, a templos como la Colegiata de San Isidoro en León, donde se cree que tienen otro Grial, al Museo Británico, donde tienen en una de sus vitrinas lo que ellos creen que es un Grial artúrico, a Génova en busca del Sacro Catino, que es otra de las reliquias que vinculan al Grial, que al final he tenido que escribir este libro para aclararme yo mismo sobre tantos griales que hay por todas partes, ¿no? Bueno, el número 8 en El fuego invisible en realidad es una metáfora perfecta del propio Grial, ¿no? Pensémoslo, el número 8 en el siglo XII en España era un número que nadie entendía porque estaba escrito, claro, el número 8 escrito en arábigo, nosotros lo escribíamos con números romanos, ¿no? Luego los cristianos hacia el 1100 más o menos, en su mayoría, veían ese grafismo como un dibujo donde una esfera superior y una esfera inferior se interseccionaban. Yo creo que eso en el fondo es la metáfora perfecta del Grial. El Grial nos fascina como objeto porque es uno de esos objetos que está justo en el centro, a medio camino, entre el mundo de lo divino y el mundo de lo humano. Y el 8 era una metáfora ideal para aquel concepto. Por eso decidí incluirlo con cierto protagonismo en la trama de mi novela. Sí, bueno, todo proceso creativo tiene sus enemigos y también sus aliados. Los grandes artistas de todas las épocas han sentido en algún momento que algunas de sus ideas les eran susurradas por voces invisibles. Eran interpretadas como las musas, eran interpretadas incluso como enfermedades mentales en época más reciente, como espíritus, pero en ese contexto uno de los términos que más me llamó la atención siempre fue el término griego de los daimones. Los daimones eran las voces que susurraban a Sócrates, por ejemplo, grandes conceptos. Eran las voces que susurraban a filósofos presocráticos como Parménides ideas como la de la democracia. Parménides tuvo un vislumbre sobre cómo debía ser la forma perfecta de gobierno tras 2 días de aislamiento en una cueva con apenas una jarra de agua, y en ese periodo de gran carencia de estímulos sensoriales escuchó las voces de esos daimones susurrándole lo que debía contar a sus semejantes. Luego eso siempre me llamó mucho la atención y decidí incluirlo también en la novela como un elemento de reflexión. ¿De dónde vienen las ideas? ¿Vienen de fuera, como decían los clásicos? ¿Vienen de dentro, como dice la moderna neurología? ¿De dónde vienen? Esto es quizá el elemento más revolucionario y peligroso que ha creado el ser humano, porque aquí, cuando alguien accede a un libro, a una novela, entra en un espacio de libertad, se aísla del mundo, se centra en una historia, es capaz de reflexionar al tiempo que lee y de pensar y llegar a conclusiones de manera, digamos, poco condicionada. Por eso los libros son peligrosos, porque dan libertad y la libertad siempre ha sido peligrosa. Yo tuve la sensación, mientras escribía esta novela, de que El fuego invisible iba a servir de inspiración a muchos lectores. Creo que cada uno de nosotros tiene una historia que contar. En España hay mucho escritor en potencia, mucho talento reprimido, guardado. Muchas veces por vergüenza no somos capaces de sacarlo o no nos atrevemos pensando que nos vamos a enfrentar a un enorme mar de dificultades, ¿no? Pero en El fuego invisible hablo de que lo importante a tener en cuenta no es ese mar de dificultades, es saber si tenemos algo que contar, si tenemos esa chispa dentro. Y si la tenemos, rendiremos un servicio a nuestros semejantes si somos capaces de aflorarla. Por eso yo creo que este libro va a resultar de mucho estímulo a tanta gente, ¿no? Bueno, las palabras son elementos que tienen su propia biografía, su propio ADN. Por ejemplo, en las primeras páginas del Fuego Invisible hablo de un vocablo alquímico que se utiliza mucho, en farmacia también durante mucho tiempo se utilizó, que es el del atanor. El atanor de los alquimistas es ese recipiente donde se mezclaban los elementos, se servían para
crear nuevas sustancias. ¿Qué perseguían los alquimistas en el fondo? Perseguían la piedra filosofal, ¿verdad? ¿Qué daba la piedra filosofal en el mito a los alquimistas? Daba la vida eterna. ¿Qué significa atanor? Viene del griego atánatos, la no muerte. Ahí está la clave. El grial no se encuentra, el grial se busca. Es la gran lección que aparece al final del cuento del grial de Chrétien de Troyes, ¿no? En 1180. Lo que dijo ya ese trovador medieval es que para dar con él hay que saber hacer preguntas y hacer la pregunta adecuada en el momento correcto. Solo entonces el grial se te revelará. Y yo estoy en ese camino. Empecé haciendo preguntas hace muchos años como periodista y ahora las hago como novelista, proponiendo respuestas a mis lectores, o por lo menos un inicio de respuesta, que no es poca cosa.